podemos sentir que la vida pasa como ese tren. Puede ser muy rápido, puede ser muy lento. Lo importante es quién lo maneja. Lo importante es para qué. Lo importante es entender si es solo ese fragmento o es una vía eterna, así sea tan difícil para entender. Hombre, vaso de tierra con alma de Dios, ¿has pensado que tienes el poder de atraer las grandezas del infinito sobre tu vida terrestre? Libro de Moisés, capítulo El hierofante del Isei de Saiz, maestro Antulio. Libro de Moisés. Hoy quiero que podamos entender uno de los conceptos que son fundamentales en todo lo que tiene que ver la decisión de vivir como un espíritu encarnado. Pienso que hemos escuchado 100.000 veces la frase de somos chispas divinas emanadas de Dios. Es poético, es una frase absolutamente maravillosa, pero más que una frase, es un concepto magnífico que nos permite interiorizar, entender, por un lado, que somos hijos de Dios, somos emanados de Él, somos chispas divinas de Él, embriones de Él, que en un proceso de evolución y transformación muy seguramente llegaremos en algún momento a estar fundidos en Él. Es un concepto que durante muchos siglos ha sido polemizado, otros lo han vuelto poesía, otros lo han vuelto tragedia, pero que considero que ya para nosotros, cuando decidimos tomar este camino, es uno de los conceptos y de los pilares fundamentales de lo que debe ser nuestra vida. Somos hijos de Dios. Por ende, al ser hijos de Dios, nuestro segundo gran concepto que debe estar muy interiorizado en nuestra alma es que somos hermanos. Somos hermanos y hemos sido emanados de Él, y todo lo que existe a nuestro alrededor, todo, absolutamente todo, está impregnado de Él porque es su creación. Somos creación. Y estamos en ese proceso de evolución. Hoy quiero que tengamos muy en claro estos conceptos, porque son estos los que nos llevan a entender una de las grandes preguntas que me he hecho siempre, y es ¿la vida para qué? Cuando estaba mucho más pequeña, en este proceso de vida del hoy, siempre me pregunté para qué vivir, y en los conceptos iniciales decía, me parece muy terrible tener que vivir solo para nacer, crecer, reproducirme y morir, porque sabía que había algo más. Dentro de mi interior siempre supe y tenía claro uno de los pilares, y es que soy hija de Dios. Digamos que eso me sostuvo durante mucho tiempo, pero no me dejaba, a pesar de tenerlo muy en claro y de ser ese pilar que me sostenía, no me permitía ir más allá, pero en medio de la necesidad de ir, de conocer, de buscar. Busqué en los libros, busqué en los seres humanos la verdad que tanto anhelaba. Y solo fue cuando encontré la obra, solo fue cuando leí ese primer capítulo en el año 1996 para mí, de Arpas Eternas, que comprendí que había encontrado esa gran verdad que yo tanto necesitaba para poder entender, ¿y la vida para qué? ¿Cierto? Y entonces me empecé con ese primer acercamiento donde me engolosiné con lo que era la obra, con Arpas Eternas,
era fantástico, era una vibración de amor única que jamás había sentido y que muy seguramente en ese momento tampoco la entendía tan claro, pero que estaba allí y que me decía que ese era el camino. Después conocí el Moisés, después conocí el libro de Orígenes de la Civilización Adámica, Para ti, y todos los libros que tenemos, ¿cierto? Inicialmente los leí así de recorrido, con grandes enseñanzas, con todo el amor del mundo y trayéndome la firme decisión de tomar este camino, esta escuela, como mi pilar de crecimiento. Allí entendí mucho más claro lo que les cuento. Somos chispas divinas, somos hijos de Dios, pero lo que muchas veces no he podido entender muy bien es por qué, si somos hermanos, aún no nos tratamos como tal. Y por ello siempre me pregunté, ¿y la vida para qué? Y entonces en mi fuero interno siempre me dije, seguramente llegaré solamente hasta los 50 años. Lo decía a veces de manera jocosa, a veces muy en serio, y muy en serio en mi yo interno. Lo comentaba porque realmente pues para mí era, digamos, era como una forma de decir, yo llego hasta aquí y ya, ¿cierto? No amando la vida, no amando el ser chispa divina de Dios, no entendiendo por qué nos aman tanto, ¿cierto? Y bueno, por eso hoy a mis 57 años me encuentran un cáncer de tiroides y bueno, estoy en todo ese proceso, pero lo magnífico de todo lo que sucede, porque todo lo que nos dan es magnífico, es que entiendo uno que nunca amé esta materia, que ha sido el proceso de toda una evolución, que vengo desde mi padre, y segundo, que tampoco amaba la vida, ¿no? Tampoco, por más de que leyera la obra, por más de que conozca personas tan maravillosas como las personas de los chats, de las escuelas, pero aún así en mi fuero interno no existía la claridad fundamental de para qué la vida. Hoy les quiero hablar de ello. Gracias. ¿Y para qué la vida? Cuando reflexionamos sobre la vida desde la perspectiva física, encontramos que es tan frágil y también tan extraordinaria en sí misma, y que a pesar de los tantos adelantos en el conocimiento humano, aún estamos lejos de entender la grandeza de esta creación divina. Muchos han muerto por ideales de mejoramiento de la humanidad. Cuando miramos la historia, podemos contemplar cómo han sido muchos los mártires o sacrificados por enseñar la verdad en cada uno de los aspectos que encierran esta vida, pero también muchos otros que en silencio desde la oscuridad brindan a los hombres su vida siendo instrumentos de amor del Padre. Cuando pienso en este tema y observo en los libros de Fraternidad Cristiana Universal, cada una de las vidas de quien es mi modelo a seguir, se encuentra que pese a todas las circunstancias, adversidades y retos, solo procuró en cada una de sus encarnaciones, desde el ejemplo, servir a esta humanidad y dejar las pautas para poder vivir en paz con amor. Es decir, una encarnación que dé frutos no solo para agradar al Padre, sino para cumplir con el mayor de los mandatos de la ley, el amor como una vibración que seguramente se materializa en el servicio. Me remonto a las vidas descritas en toda la obra de Fraternidad Cristiana Universal, así que pensemos qué hicieron con sus vidas en las encarnaciones de Juno, Numú, Anfión, Antulio, Abel, Krishna, Moisés y nuestro amado Yahshua.
Amar por amar es agua que no conocen los hombres. Amar por amar es agua que solo beben los dioses. Pero no solo desde lo romántico y bello que pueda sonar esta poesía, sino que todo esto debe estar respaldado en cada una de las acciones que nosotros hacemos en cada segundo de nuestra vida. Muy seguramente cuando podamos comprender y sentir que somos chispas divinas emanadas de Dios y por ese principio básico y fundamental podamos sentirnos como hijos de Dios, es decir, interiorizar la paternidad de un solo Padre y con ello la hermandad de los hombres, es en ese momento cuando podemos ser conscientes aún más firmemente que somos espíritus viviendo una vida en la materia y desde este estado nos es posible crecer en lo único que es importante y que es por ahora lo fundamental, que es la ley de Dios, como esa vibración que nos va impulsando cada vez más hacia el amor del Padre. ¿Para qué la vida? Hoy puedo afirmar que es para aprender del amor a uno mismo, para descubrirnos e ir puliéndonos y por otro lado para amar esta humanidad llena de contradicciones y en proceso de evolución que muy seguramente merece tanto de nuestra compasión y nosotros mismos la merecemos también porque estamos aquí, porque a esta vida es a la que le pertenecemos. Considero que al descubrir la verdad sobre este desarrollo de la humanidad desde los ojos que nos ofrecen las obras de Fraternidad Cristiana Universal, no existirán dudas sobre la grandeza de la condición humana y la imperiosa necesidad de servir desde la oración, desde el trabajo cotidiano, desde nuestro esfuerzo por lograr entender que la vida es cada vez más servir, servirnos, amar y amarnos. Y por último quiero dejar en ustedes este pensamiento que fue sacado de la obra de Fraternidad Cristiana Universal, donde dice: y Gaudes contempla su obra y se deleita en ella con gozo casi infinito y desea llorando de felicidad. Maestro Antulio, bendito seas por haber abierto a los hombres el camino de la dicha que se encierra en hacer bien sin el conocimiento y sin el aplauso de los hombres. He ahí la felicidad que puede existir en cada uno de nosotros cuando podamos quitarnos todo lo que implique aplausos, todo lo que implique un gracias, porque solo en ese servicio desinteresado está la grandeza de nosotros. ¿Para qué la vida? Para servir. ¿Para qué la vida? Para estudiar. Y esta es una invitación para que sigamos estudiando en los libros, en esa hermosa vibración de Fraternidad Cristiana Universal. Muchas gracias y feliz resto de vida.